Hoy viví una de las regresiones más impactantes que he presenciado. Una persona llegó a mí con un problema que la ha acompañado toda su vida: claustrofobia extrema. Pero lo que descubrimos no venía de esta vida, venía del momento exacto en el que murió. Y no fue una muerte cualquiera, fue enterrado estando vivo. Lo que estás a punto de escuchar es un caso real de regresión a vidas pasadas, donde la persona comenzó a revivir escenas que explicaban perfectamente su miedo actual. No es una historia inventada, es lo que esta persona vio, sintió y experimentó en tiempo real. Incluso, estuvimos en una transmisión en vivo. El enlace está en la descripción de este video. Esta persona llegó a vida multidimensional buscando entender por qué sentía pánico en espacios cerrados. No podía estar en ascensores, no podía estar en un autobús con las ventanas cerradas, no podía pasar por un túnel. Sentía que se ahogaba, sentía una presión en el pecho, sin razón aparente, que le faltaba el aire. Durante la sesión, comenzamos a explorar el origen de ese miedo, y fue entonces cuando todo cambió. En un punto del proceso, su mente dejó de enfocarse en esta vida y empezó a mostrarle otra escena, otra época, otro cuerpo. Comenzó a verse como un hombre, en un entorno antiguo, con vestimenta de otra época. Pero lo más impactante no fue quién era, sino lo que estaba ocurriendo. Este hombre estaba inmóvil, completamente paralizado. No podía hablar, no podía moverse, pero podía escuchar. Estaba consciente, y las personas a su alrededor creían que estaba muerto, pero no, estaba vivo. De repente, empieza a escuchar sonidos, pasos, voces, y luego tierra. Tierra cayendo sobre algo de madera. En ese momento, la persona en la regresión comienza a angustiarse. Su respiración cambia. Su cuerpo reacciona, porque se da cuenta, lo están enterrando, y él está vivo. En la sesión, comienza a describir desesperación total. Intenta moverse, intenta gritar, pero su cuerpo no responde. Siente cómo el aire se vuelve más pesado, más escaso, hasta que finalmente no hay más. Y ahí termina esa vida. Cuando regresamos al presente, todo tenía sentido. Ese miedo irracional a los espacios cerrados no era irracional, era memoria, una memoria profunda, grabada en el momento más intenso de su existencia. Este caso nos muestra cómo una experiencia extrema puede seguir viva, incluso después de la muerte. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Alguna vez has sentido un miedo que no puedes explicar? Tal vez no empezó en esta vida. Si quieres que comparta más casos reales como este y explorar lo que hay más allá de la muerte, sígueme y acompáñame en estos viajes, porque lo que descubrimos puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu existencia.